Bienvenidos a la otra cara de la moneda. Estamos en esa época mágica del año en la cual el gobierno federal ha recogido todas las necesidades de las dependencias públicas y las convierte en una propuesta al legislativo, donde 500 diputados y 128 senadores hacen que todo cuadre. Que la cobija se estire de cualquier manera para que termine dando lo mismo. Debemos reconocer que en este país hemos avanzado muchísimo. Hace unos días platicaba con mi pequeña hija cuando el presupuesto era un tema verdaderamente grave, donde los legisladores mexicanos inventaron el reloj legislativo, porque en alguna ocasión en este país comenzó el año sin que tuviéramos presupuesto y sin tener una solución de qué sucedía, si el gobierno podía seguir pagando o no podía seguir pagando, si debíamos tener un plan de contingencia. Lo arreglamos a la mexicana, lo arreglamos creando un reloj legislativo y como una misma sesión se trataba de tiempo corrido, como en el fútbol. Hoy, que discutimos nuevamente un presupuesto, tendríamos que preguntarnos, ¿lo estamos haciendo bien como país? ¿O solo nos preocupamos demasiado por el lado de los ingresos y no en la manera de cómo estamos gastando los recursos? Recursos que durante este 2014 crecieron de una manera verdaderamente grande gracias a la reforma fiscal. Sin embargo, hay que preguntarnos, ¿estamos gastando bien o mal? Bienvenidos a la otra cara de la moneda. En el proceso de planificación del destino de los recursos públicos, el gobierno federal formula, discute y evalúa cuáles son las necesidades más importantes del país y cómo distribuir el erario entre ellas. La Cámara de Diputados recibe el presupuesto de egresos de la Federación y al ser aprobado lo publica en el Diario Oficial. Cualquiera que ha tenido una noción mínima de economía sabe que la economía es la ciencia de administrar recursos escasos. Cuando hablamos del presupuesto de un país, es una de las máximas expresiones de la administración de recursos escasos. Las necesidades son infinitas. En un país como México, todo merece dinero. Todo requiere un mayor apoyo. Tenemos 2.5 millones de personas que no tienen empleo, la mitad del país está en la pobreza y, como dicen algunas veces, todos los problemas, o prácticamente todos, se solucionan con dinero. O, diría alguna de esas películas de mafiosos, lo que no se soluciona con dinero, eso sí es un problema. Así las cosas, tenemos una ecuación muy complicada cuando hacemos el presupuesto de un país y de uno como México que tiene necesidades tan urgentes. En un lado, tenemos la necesidad de darle dinero y de darle recursos, y en el otro, cómo obtener más financiamiento. Tradicionalmente nos perdemos en debates de que más mexicanos deben pagar impuestos, debe ser más sencilla la política fiscal, se debe incluir a la economía informal y bla, 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 bla. Todas estas que usted ya conoce. Sí, a eso sí. También hacer un uso más eficiente del gasto. Y en este país hemos corrido desde el absurdo populismo de Andrés Manuel López Obrador, que hay que bajarle el salario a los altos mandos y que no usen celulares y no sé qué tanto ridículo que tiene que ver incluso con la eficiencia, hasta medidas total y absolutamente correctas en materia económica. Hoy tenemos un país que ha vivido una de las más profundas transformaciones económicas de los tiempos recientes. Un país que hizo reformas estructurales que hoy todas ya tienen leyes secundarias, aprobadas por primera vez, al menos en la historia de México, en tiempos de estabilidad económica, en tiempos donde no había una crisis, donde no se tomaron medidas para enfrentar problemas, sino para mejorar la situación de la nación. Estamos ante esa coyuntura. Hemos tomado decisiones como país
que tienen que ver con la estabilidad económica, una estabilidad que algunos se esfuerzan, algunos pretenden romper, y en el cual podríamos estarnos preguntando cómo le vamos a hacer para crecer de una manera mucho más sólida, mucho mejor. Así las cosas, ¿cómo vamos a enfrentar esta negociación presupuestal? En un lado tenemos la decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de no mover los impuestos. Si en algo ha sido claro Luis Videgaray, el titular de las finanzas públicas de este país, es en que no va a crear nuevos impuestos, no va a aumentar las tasas durante el resto del sexenio. Habría que recordar en la memoria reciente que pretendió hacer un pacto con la iniciativa privada, al cual la iniciativa privada no entró. No entró a ningún acuerdo y fue un compromiso autoimpuesto por la Secretaría de Hacienda. La reforma hacendaria, y lo vemos con datos al cierre del primer semestre, generó un importantísimo aumento de ingresos para la Secretaría de Hacienda. No nos concentremos, no nos perdamos solo y únicamente en los IEPS, estos que tienen que ver con los mal llamados productos chatarras, a estos que se les puso una tasa especial, porque ahí era lógico que brincara de una manera impresionante la recaudación, porque eso era lo que se buscaba, y se buscaba también, como está ocurriendo, que disminuyera el consumo de estos productos. Ahora bien, fijémonos en el impuesto al valor agregado y en el impuesto sobre la renta, que han crecido a tasas de 2 dígitos durante el primer semestre del año. ¿Esto qué significa en términos reales? Que hoy el gobierno tiene más dinero. Sin embargo, la pregunta de fondo que nos tenemos que hacer en materia tributaria es, ¿todo se arregla generando más dinero o haciéndonos la pregunta correcta? ¿Cómo estamos gastando? Si a mí un jefe de familia me pregunta, oye David, ¿cómo ahorro? La primera respuesta que le doy es, ¿en qué estás gastando? Ten claridad en qué estás gastando y qué puedes recortar de lo que estás gastando. Durante años en México la posición ha sido diferente, tenemos una necesidad, démosle más dinero. El caso de la educación es clarísimo. Durante décadas en el país estuvimos diciendo, tenemos un problema de educación, denles más dinero. Tenemos un problema de educación, más dinero. ¿Y qué es lo que pasó? Líderes sindicales inmensamente ricos y una educación muy mala porque estábamos gastando mal. La pregunta de fondo es, ¿cómo gastamos? ¿Cómo estamos utilizando los recursos nacionales de una manera adecuada? Pero es una pregunta que normalmente no nos hacemos. ¿Gastamos bien o mal? ¿Los programas que tenemos se duplican? ¿Funcionan? ¿Los recursos están llegando donde deben ser? ¿Y estos programas generan una mayor riqueza a favor de la mayoría de los mexicanos? A veces parecería que los programas los hacemos para la abeja, no pensando en la colmena. Muchos de los programas que tenemos, mucho de lo que se aprueba en las discusiones en materia de gasto tiene que ver con la coyuntura del momento, lo que salió en el periódico esos días, la preocupación de los legisladores o su interés político de corto plazo. ¿Cuántas veces nos preguntamos si eso beneficia a todos los mexicanos? En esta discusión presupuestal tenemos una oportunidad única. No tenemos crisis, tenemos reformas estructurales, tenemos la certeza de que los ingresos van a aumentar, pero tenemos en la otra cara de la moneda la posibilidad de que como están aumentando los recursos, terminemos haciéndonos tontos, que nos pase un poco lo mismo el espejismo nacional que tuvimos cuando teníamos muchos ingresos petroleros y dejamos de hacer todo lo demás. Nos olvidamos de lo que teníamos que hacer. Hoy, la pregunta de fondo es, ¿estamos gastando bien? Le adelanto mi respuesta, no. Como país gastamos verdaderamente mal. Las administradoras de fondos para el retiro, Afores, son instituciones financieras privadas que administran fondos de ahorro de los trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE. Se crearon el 1 de julio de 1997 y su finalidad es que los trabajadores puedan contar con una pensión al momento de su retiro.
No me lo va a creer, pero el principal problema que enfrenta el sistema de ahorro para el retiro es a sus propios beneficiarios. Resulta que la Comisión Nacional del SAR y su Junta de Gobierno han trabajado muchísimo en hacer transparente el rendimiento que reciben los trabajadores. Dentro del sector financiero no hay otro instrumento que no se pueda conocer mejor cómo es el rendimiento y las comisiones que cobran las Afores. No nos detendremos en este momento en la política pública que hay para que disminuyan las comisiones constantemente y esto mejore la calidad de vida de los trabajadores. De una manera muy sencilla, de una manera verdaderamente clara, usted puede saber por su rango de edad cuál es la Afore que le conviene, cuál de estas sociedades de inversión es la correcta para usted, cuál es la que le da más y le cobra menos. Es verdaderamente sencillo hacerlo, hay una gran transparencia, está en la página de la Comisión Nacional del SAR, está prácticamente en todos lados, se hace público a través de boletines. Sin embargo, parece que la falta de educación financiera o la necesidad de muchos mexicanos en que nos hablen bonito o nos ofrezcan un regalito nos mete en problemas. La Comisión Nacional del SAR dio a conocer un dato verdaderamente aterrador, muy preocupante. Resulta que de los trabajadores que cambiaron de Afore el año pasado, el 56% lo hizo a una Afore en la que reciben menos rendimiento. Se hicieron daño los trabajadores a sí mismos. Y no se puede decir que se trata de una información difícil de entender. Ahí están. Comisión, rendimiento, y usted sabe cuál es la ganancia neta que tiene en su Afore. Sin embargo, más de la mitad, 56%, decidieron irse a la Afore que menos le conviene, y esto puede implicar una pensión menor en 20% a la edad de jubilarse. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay promotores de algunas Afores que violando la ley o torciéndola o aplicándole la mexicanita, le dicen, no hombre, si tú te cambias conmigo te puedo dar un poquito más de dinero, te voy a dar un regalo o te ayudo en tal trámite. Y la gente se cambia dañándose a sí misma. Si uno hace un traspaso al año, puede hacerlo a la Afore a la que decida. Si hace más de uno, tiene que hacerlo a una Afore en la cual haya un rendimiento mayor. La discusión hoy en la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del SAR es: ¿debemos obligar a los trabajadores a que solo se puedan cambiar de Afore cuando sea de mayor rendimiento? Hay dos posiciones. En una cara de la moneda están aquellos que dicen sí es proteger a los trabajadores y otros que dicen es limitar su posibilidad de tomar decisiones. El asunto es muy sencillo. Nadie mejor que usted mismo va a cuidar su dinero. Si usted se cambió de Afore, revise. Y lo más probable es que se haya cambiado a una que le da menor rendimiento. Y después, castíguese usted mismo porque se está dañando en su patrimonio. Gracias, que le vaya muy bien. La época en que tener una carrera o estar altamente calificado era suficiente para conseguir el sí de un reclutador murió. Desconocer el mercado laboral es el principal freno de los candidatos a un trabajo, en particular los jóvenes, quienes buscan emplearse por primera vez. En México, esta es una de las razones por la cual 60% de los candidatos que aplicaron a una vacante durante este año no obtuvieron el empleo. Incluso ya decir de estudios realizados al respecto, 38% de los jóvenes en busca de trabajo aseguran que los empleadores solo se fijan en sus anteriores empleos, convirtiéndose esa percepción en un círculo vicioso. Así que ojalá que autoridades e iniciativa privada pongan mayor atención en el tema, incluso desde las aulas.